más de Dígalo Usted. Ya en este segmento nos acompaña el licenciado Irwin Morillo. Él es director de la revista digital www.finanzasytributos.com, que desde la semana pasada nos van a estar acompañando la mayoría de los lunes, justamente para conversar de temas que tienen que ver con la economía, este motor principal no solamente de nuestro país, sino a nivel internacional. Ustedes pues pueden tener acceso a esta página que de hecho ahora se va a enlazar con nuestra página web www.dactv.tv, y de allí van a poder evaluar diferentes contenidos que se presentan para todos ustedes, contenidos bastante didácticos que de alguna manera están abiertos para cualquier persona. Tienen que ser expertos en la materia y temas de interés a nivel nacional. Irwin, muy buenas tardes, te saluda Jackson López ya desde el estudio, pues para conversar un poco. Primero, darte la bienvenida, particularmente mi persona, pues no pude estar el lunes pasado, justamente dentro de esta alianza que ya abordamos entre DAC Televisión y www.finanzasytributos.com. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. A ti y a tu gentil audiencia. Ciertamente la semana pasada hicimos el primer contacto en relación con esta temática y nuestra intención es colaborar para que los usuarios, para que tus oyentes tengan una orientación adicional de la que seguramente tienen con respecto a diversas materias. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de impuestos sobre la renta, ¿no? Tal como tú lo mencionabas, nuestra página www.finanzasytributos.com se ocupa de hacer digeribles esos temas que en materia económica tenemos necesidad de abordar en nuestro día a día porque nos afectan. Quizás uno de los puntos, Yatsu, que tenemos es que el lenguaje se hace un poquito complicado, se sabe que es un tanto enrevesado, pero en beneficio de tu audiencia es un tema que tenemos que necesariamente estar ocupando. Irwin, pues tienen diferentes temas de una manera, de un lenguaje bastante coloquial, que no hay que ser economista para poderlos entender, que muchas veces a nosotros mismos los periodistas nos ocurre, ¿no? Que hay temas que son tan puntuales o están dirigidos a un sector de la población tan puntual que no es digerible para todos, y la idea justamente de páginas como esta, que puedan ver diferentes trabajos realizados por un equipo periodístico bien interesante, pero que de alguna manera abordan las temáticas importantes dentro del sector económico, ¿cierto? Eso es cierto, de hecho un equipo multidisciplinario. En nuestro equipo hay personas, hay profesionales de periodistas, hay profesionales del área económica, tenemos inclusive alianzas con medios de comunicación nacional e internacional, como por ejemplo en el caso de DATV. También tenemos alianzas con cámaras gremiales, cámaras empresariales, profesionales, con lo cual pretendemos hacer divulgación efectiva, la divulgación adecuada a diversos tópicos. Lo que pasa es que ya el tiempo nos va arropando, como quien dice. Claro. Tú justamente conversabas sobre la temática a tratar el día de hoy, tiene que ver con el impuesto sobre la renta, y esto es un tema que lo hemos abordado, yo creo que no solamente nosotros, sino los diferentes medios de comunicación, en virtud de que ya para el 1 de abril vence ya el plazo de lo que es la declaración del impuesto, el 2 de abril creo que es, porque por la fecha en la que cayó, pues se extendió hasta el lunes 2 de abril y no hasta el 31 de marzo como es costumbre. La pregunta que siempre se hace, a pesar de que es un tema que ya hemos abordado, pero que es parte de las preguntas y de las temáticas que siempre la gente está atenta: ¿quiénes declaran? Que eso es bien interesante, porque a veces se habla solamente de unidades tributarias y las personas se les cuesta entender si entran o no entran dentro de las categorías que declararían impuestos sobre la renta, Irwin. Sí, bueno, de hecho, a partir del 2 de abril, y una cosa, no necesariamente el 2 de abril, sino que también hay personas que declaran en fechas posteriores al 2 de abril, todo en oportunidad si son o no contribuyentes especiales, para los cuales hay un calendario bastante particular. Para quienes no sean contribuyentes especiales, sí están sujetas a la fecha que has mencionado. ¿Quiénes declaran? Vamos a hablar en un sentido general, Yatsu. Declara todo el mundo, personas naturales y personas jurídicas.
dentro de eso hay alguna diferenciación. Por supuesto, dentro de las personas naturales, quienes devenguen sueldos y salarios están obligados a declarar, quienes hayan devengado por el año 2011 más de 1.000 unidades tributarias o a partir de 1.000 unidades tributarias, siempre calculando esas unidades tributarias con base en el valor que esa unidad tributaria tenía para el 2011, que en este caso es 76 bolívares. Quiere decir entonces que quien haya devengado más de 76.000 bolívares y haya devengado sueldos y salarios, tiene que declarar el impuesto sobre la renta. Así como también hay personas naturales que devengan sus ingresos no por sueldos y salarios, sino por actividades independientes, por ejemplo, lo que pueden obtener los economistas, abogados, comerciantes, personas naturales que actúan como comerciantes, caso en el cual tendrán que declarar cuando sus ingresos en el 2011 los ingresos brutos hayan superado las 114.000 bolívares. Me gustaría hacer un inciso allí, Irwin, cuando hablamos de sueldos y salarios de lo que es la ganancia en general, porque a veces la gente dice, bueno, pero ¿qué es lo que entra? ¿Qué es lo que no entra? Cuando hago la cuenta y cuando sumo, ¿qué es lo que debo sumar? Específicamente expliquémosle a la gente esto, Irwin. Sí, para sueldos y salarios lo que debe usted considerar es aquel monto que recibe en su nómina mensual, más los montos correspondientes a vacaciones, bono vacacional, utilidades, así como cualesquiera otras bonificaciones no recurrentes que haya obtenido durante el ejercicio civil, es decir, desde el 1 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011. Quiere decir entonces que por el concepto como por ejemplo las prestaciones sociales no se incluyen dentro de la declaración de rentas, los intereses sobre prestaciones sociales tampoco, así como otros conceptos que están exentos para las personas naturales, tales como por ejemplo los ingresos por cuentas de ahorro. Entonces, una vez que haya sumado lo que anteriormente le he comentado, sí, es que entonces usted puede determinar si ganó, en el caso de sueldos de personas que devengan sueldos y salarios, si ha devengado más de 76.000 bolívares. Si la respuesta es que ha devengado 76.000 bolívares o más, entonces la respuesta es que sí debe declarar impuestos sobre la renta. En el caso de las empresas. Las empresas no tienen el mismo parámetro de las personas naturales. Sí. Las empresas, inclusive perdiendo, tienen que hacer su declaración de impuestos sobre la renta. De tal forma que no hay un mínimo o un máximo para las empresas. Dentro de ese rubro caen lo que son las compañías anónimas, las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, las encomanditas simples, las encomanditas por acciones. Inclusive las cooperativas, es interesante mencionar eso, sí, porque hay la impresión de que, por ejemplo, las cooperativas, que sabemos que ellas tienen un régimen especial bajo el cual están exentas, siempre que estén inscritas ante la SUNACOP, pero ellas a los fines informativos tienen que presentar una declaración de rentas ante el CENIAT. Otra cosa es que las utilidades generadas por ellas no serán gravables si cumplen con los mínimos establecidos en la ley. Ahora, hay algo que hay que explicarle a la gente, no todo el que declara cancela impuestos, porque esto también depende de cuáles son tus ingresos y tus egresos, de cuál es tu carga familiar. Hay una serie de situaciones que te van descargando y que quizás muchas veces declaras, pero no cancelas ningún tipo de impuesto. Me gustaría conversar un poco sobre esto, Irwin, y qué pasa si algunas personas no realizan esta declaración, cuáles son estas sanciones que podrían incurrir a las personas que no realizan esta declaración y que tienen que hacerlo. Vamos a hacer pausa. Al regreso hablamos de esto y algo bien importante que pues tú como la idea no es hablar netamente de la parte institucional, sino justamente de cuáles son estos beneficios más allá de las sanciones que les podría traer el no realizar o el realizar justamente la declaración del impuesto sobre la renta, porque hay una serie de circunstancias que ameritan tener una declaración y esto es importante explicarle a la gente que muchas veces lo dejan pasar de alguna manera de inadvertido. Hacemos pausa y al regreso hablamos de esto, Irwin. Ya venimos con más de Dígale Usted, no se retire.